No, sí, yo supongo que la presentación se ve. Cualquier cosa me interrumpe nomás, no hay ningún problema. Si tienen dudas con algo. Vamos a continuar en donde estamos, que es el concepto de función cuadrática. Recuerden que este concepto que estamos revisando, que parece que tiene muchos elementos, los cuales tenemos que, en el fondo, trabajar y ver cómo van influyendo la forma de esta famosa parábola. Es lo que vamos a ver hoy día. Lo que nos va a interesar el día de hoy es determinar la intersección de la función con los ejes coordenados. ¿Sí? Es decir, le había comentado que es de suma importancia saber en qué puntos esta parábola, que está graficada en el plano cartesiano, intersecta a los ejes. Esos puntos van a ser vitales porque nos van a ayudar a definir también la función cuadrática. Y más adelante me refiero en la vida, si es que se continúan con un gusto por la matemática, van a descubrir que en especial a las funciones siempre interesa saber cuándo estas se intersectan con el eje X. Es fundamental. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes de eso, tenemos nuestro siempre bien recibido cuadro resumen de dónde vamos y dónde estamos parados. Así que voy a dejar ingresar a un compañero que digo, Isidora. Así que ahí tenemos el recuadro de lo que es la parábola. ¿Sí? Perdón. ¿Qué dice? Una función cuadrática siempre tiene una forma, una estructura. Al igual como la tenía la ecuación cuadrática, que también tenía un formato, por así decirlo. La función cuadrática también lo tiene. Siempre es f de x igual a x cuadrado más bx más c. Esa es su estructura general. Recuerden que el f de x puede ser también escrito como y. ¿Sí? Ambas son escrituras o formas de escribir lo mismo. Así que cada vez que yo estoy hablando de f de x, también estoy hablando de y. Entonces recuerden que una función es algo que relaciona elementos de un conjunto con el otro. Habíamos dicho que esto podía ser visto como conjuntos, en donde mi función que hace, mi función pensando que es una maquinita a donde yo le agrego cosas y esta maquinita me entrega elementos, ¿sí? Ahí ingresan números que entran en valores de x y la función me entrega valores de y. ¿Sí? Eso es lo que hace la función. Entonces, por ejemplo, si que yo tuviese una función f de x, voy a hacer lo más sencillo que se me ocurre, igual a x cuadrado. ¿Sí? Esa es una función cuadrática. Cumple con las condiciones de acá. Entonces, por ejemplo, cada vez que yo, por ejemplo, si es que yo ingreso el 2 acá, este 2 se va a relacionar con el 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 me dio 4. Entonces, esta idea de maquinita y adentro está la función es eso. Yo le voy dando valores a x y la función me dice qué es lo que debo hacer con ese valor x y me va a entregar el valor de salida. Aquí la función me está diciendo que ese x lo eleves al cuadrado y vas a tener tu número. Yo si acá si pongo el menos 3, ¿con cuál se relaciona? Tomo ese número menos 3, lo elevo al cuadrado, me da 9, por lo tanto se está relacionando con el 9. Ahí está. Y esta relación que estamos hablando no queda ahí nomás en la anécdota de la relación, sino que cada una de esas parejas de puntos, de números relacionados, tienen como su representación en el plano cartesiano. Sí, porque hay que pensar que el plano cartesiano es la unión de dos ejes. ¿Sí? El conjunto de los que están en el eje Y con los que están en el eje X. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, que cuando yo le dije a mi función que valía 2, ok, yo estaba ubicado en el X igual a 2, por lo tanto me dicen o sea, resultado de yo ingresar este número a la función, me dice que Y vale 4. O sea, Y vale 4 cuando X vale 2. Y eso ocurre cuando se mezclan estos dos puntos en el fondo, que X vale 2 e Y vale 4, en un único punto que está representado acá. ¿Sí? Entonces, toda función, cada vez que yo le doy un valor de X y me entrega un valor de Y, lo que estoy describiendo es un punto en el plano. Y la función, en el fondo, se compone de todos los infinitos puntos que yo podría reemplazar en X.
Porque yo en X puedo poner cualquier número. Puedo poner el 1, el 2, el 3, puedo poner un medio, 3 medios, 4 medios, puedo poner todos los números irracionales que yo quiera. Entonces, en general, yo puedo poner cualquier número real. Y por eso se hace una curva, es decir, es como una línea que si uno piensa bien, podría ser como una seguidilla de puntitos, 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 pero en donde no tengo espacios entre esos puntos. ¿Sí? Y ahí se va formando esta famosa parábola. Pero esa es la idea de función cuadrática que tenemos hasta el momento. ¿Sí? Hay algunas cosas técnicas que no mencioné ahora, pero que pueden volver a revisar, como el caso del dominio y el recorrido. ¿Alguien quiere ingresar? No. Se repite. Ya, ¿qué otra cosa hablamos? Si hablamos la clase pasada. Esto fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Vimos tres conceptos. El primero fue el concepto de vértice, vimos el concepto de eje de simetría y vimos el tercer concepto de concavidad. Los vimos al revés, vimos el primero de concavidad. Ya, el más simple de todo es concavidad. Así que lo vamos a poner al tiro. Vamos a aclarar qué es concavidad. ¿A qué se refiere la concavidad? La concavidad básicamente se refiere a la apertura de la parábola. Nosotros solo vamos a tener dos tipos de parábolas. Recuerden que la parábola es como llamamos a la curva que describe la función cuadrática. Mi parábola puede ir con sus bracitos hacia arriba, estos bracitos que no terminan nunca, ¿sí? Que son infinitos, son indefinidos, se siguen creciendo, creciendo, creciendo en este caso, a lo largo del eje Y. O bien, mis bracitos pueden crecer, crecer, pero hacia lo negativo del eje Y, ¿sí? Y esa diferencia entre crecer hacia arriba o crecer hacia abajo es lo que nosotros conocemos por concavidad, ¿sí? Y depende del valor de A. ¿Qué es A? El coeficiente cuadrático. Recuerden recién que vimos que mi función es ax cuadrado más bx más c, por lo tanto el coeficiente A, que es el que acompaña al x cuadrado, es el que a mí me va a indicar si es que mi función es cóncava positivamente o cóncava negativamente. ¿Cuál era la definición? Si es que no la tienen, es que A, si es mayor que cero, ¿sí? Si A es mayor que cero, si es un positivo, en el fondo, mi concavidad es positiva. Así de sencillo, así que la relación es súper simple. Y por otra parte, si es que A es negativo, es decir, si A es menor que cero, la concavidad es negativa. Es decir, crece hacia abajo. Ya habíamos dicho ahí como carita feliz, carita triste, dependiendo si es que es positivo o negativo. También dijimos que esta función siempre tiene un punto súper especial, que es donde cambia el crecimiento de la parábola, por así decirlo. Y acá nosotros tenemos este caso de acá, donde tengo una concavidad positiva, y me doy cuenta de lo siguiente. Si yo voy avanzando a lo largo del eje X, yo me voy dando cuenta de que esto va decreciendo, 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 hasta que llega un punto súper especial. ¿Por qué es especial este punto? Porque cambia el crecimiento de mi parábola. A partir de este punto es que mi parábola comienza a crecer, 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 ¿sí? Y eso es lo que le da la forma particular a la parábola, que es como una vueltita, una U. Entonces, este punto es llamado vértice de la parábola, ¿sí? Entonces, hay que entender que el vértice es un punto dentro del plano, porque esto está graficado en el plano cartesiano. ¿Qué punto? ¿Cómo obtengo ese punto? Con esta expresión que está acá, que es menos b partido 2a, menos b cuadrado menos 4ac partido 4a. Noten que nuevamente acá está el discriminante, b cuadrado menos 4ac, y noten más aún que todo depende de determinar correctamente ABC. Es decir, nuevamente los coeficientes A, B y C son sumamente importantes, ¿sí? Así que hay atención con eso. Así se obtiene el famoso vértice. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver si hay un compañero que quiere ingresar. No. Ya. Entonces, tengo mi famoso vértice, ¿sí? Noten que acá, en el caso cuando la concavidad es negativa, ¿sí? Cuando la concavidad es negativa, ¿qué es lo que pasa? Si yo me muevo hacia la derecha en el eje X, me encuentro con que la parábola aquí va creciendo, crece, 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 llega hasta un punto, nuevamente es el vértice y comienza a decrecer. Ya, estos puntos, aparte de ser obviamente el vértice de la parábola, siempre llevan
otro nombre, por así decirlo. ¿Sí? Y ahí es donde aparece el concepto de mínimo y máximo de la función cuadrática. ¿Sí? Cada vez que yo tenga una concavidad positiva, me voy a enfrentar a que mi función tiene en el vértice un mínimo. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver, para determinar el valor mínimo, yo tengo que ver el eje y, ¿sí? Porque recuerden que mi función es y igual a x cuadrado más bx más c. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo quiero saber cuál es el valor mínimo que puede tomar la función, es lo que yo estoy viendo es para qué valores de x y es lo mínimo posible. Entonces a mí me interesa y mis ojos están en el eje y. Entonces, si me doy cuenta, aquí, para este punto particular de la función, me encuentro con que tiene un valor i ahí. Después empieza a decrecer. Para este punto de la función, si es que mirase solo ese punto, me doy cuenta que tiene un cierto valor de i que es menor que el anterior. Pero resulta que en el vértice, justo en el vértice donde ocurre este cambio de que no va a seguir decreciendo más, yo me encuentro con que ese punto es el mínimo valor que alcanza la función en el eje y. Por eso tiene el nombre de mínimo. ¿Sí? Y por el contrario, no tiene un máximo en el valor de la función. ¿Por qué? Porque esto sigue creciendo para arriba indefinidamente, sigue creciendo indefinidamente hacia arriba, por lo tanto nunca voy a encontrar un valor máximo. Así que no tiene sentido de hablar de valores máximos cuando la concavidad es positiva. Por el contrario, si yo me encuentro frente a una concavidad negativa, eh, recuerden que hacia abajo está todo el eje y negativo. Entonces, ¿qué me encuentro? Que para este valor de la parábola tengo este valor de i. Para este punto de la parábola tengo ese valor de i. Y va creciendo. Pero llega hasta un punto que es donde la parábola ya deja de crecer. Y ese punto de ahí es el punto máximo que alcanza la función con respecto al eje y. Y ahí después comienza a crecer, obviamente. Entonces, nuevamente, cada vez que tengo concavidades positivas, hablo de mínimo en el vértice. Cada vez que tengo concavidades negativas, hablo de máximo en el vértice. Y lo último que vimos en la clase de el lunes es esto. Eje de simetría. El eje de simetría que es un punto, o sea, es una recta que divide mi parábola en dos partes que son congruentes, es decir, son iguales. Es como un espejo. Viene a reflejar lo que hay a un lado respecto de lo que hay del otro. ¿Qué características cumple este eje de simetría? Lo primero es que siempre pasa por el vértice. Y lo segundo, que para nuestro caso, para el caso de las parábolas que estamos viendo y la función cuadrática que estamos estudiando, siempre va a ser una recta paralela al eje Y, o perpendicular al eje X, o bien vertical. ¿Sí? Todas esas formas de decirlo se puede explicar. ¿Y dónde va a ser? Va a ser una cosa que pasa así. Entonces, esta recta que pasa por el vértice, si yo doblase esta parábola por esa línea, por esa recta, me encontraría que los brazos coinciden uno sobre el otro al doblar esto. Y esa es la idea de simetría. ¿Sí? Lo que está a un lado es igual a lo que está al otro. Entonces, nuevamente acá, en el caso de la parábola negativa, porque todas las parábolas siempre tienen un eje de simetría, pasa nuevamente por el vértice y es la línea punteada que está acá. Salió horrible, pero nuevamente insisto que si yo doblase esto, el plano, un brazo quedaría sobre el otro brazo. Y esa es la idea de eje de simetría. Y siempre es una ecuación de la recta. X igual a un número, que se calcula como nuevamente con los componentes ABC de nuestra función cuadrática. ¿Alguien más? Hola Valentina, hola Francisco. Ya está. Ya, entonces eso fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Sí? Este es como el resumen de todo lo que vimos en la clase anterior.
vértice, eje de simetría y concavidad. ¿Qué vamos a ver ahora? Intersección con los ejes. ¿Sí? Nos va a interesar saber qué punto, cómo yo puedo determinar ese punto que casualmente para ese gráfico es justo el punto donde cortan a X y también cortan a Y. Y también nos va a interesar obtener ese punto que está ahí. ¿Cómo yo sé que mi función va a cortar en ese punto? O bien, en este caso, se pueden dar cuenta que mi función tiene concavidad negativa, pero nunca va a cortar al eje X, ¿sí? Pero sí corta al eje Y. Entonces a mí me interesa saber cuándo va a ocurrir lo uno o lo otro y cómo yo poder determinar esos puntos. Así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vuelvo de inmediato al guión. Ya, de vuelta. Ya, entonces eso es lo que nos va a interesar por si acaso hacer ahora. Y lo primero que vamos a ver es cómo yo determino la intersección con el eje Y. Ya, intersección con el eje Y. Si me doy cuenta, tengo una función cuadrática, cualquiera, por ejemplo la que está graficada acá. Y lo que me interesa saber es a lo largo del eje Y, que recuerdan que es el eje vertical, en qué punto va a intersectar esta función. Es decir, cómo yo determino ese punto. ¿Sí? ¿Qué me doy cuenta? Me doy cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué componente o qué coordenadas tiene ese punto que acabo de marcar que está ahí? ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto, el que marqué ahí? ¿Cuáles son las coordenadas de ese otro punto que acabo de marcar ahí? Profe, la primera eh, es 0 menos 1, ¿no? Perfecto, Y la otra es 0 menos 2. perfecto. ¿Y la otra? ¿El de acá? 0 menos 3. ¿Y esta de acá arriba, el que marqué ahora? ¿El de ahí? 0, 1. ¿Ya cuál es la principal característica de cualquier punto que está sobre el eje Y? Que siempre X va a ser 0. Maravilloso, Alejandro. Perfecto. Y eso es lo que dice acá. Cuando sea la función cuadrática, ax cuadrado más bx más c, cuando la parábola intersecta el eje Y, x es cero. Como la intersección con el eje Y es un punto sobre el eje y ese punto sobre el eje Y siempre tiene un x igual a cero, ¿sí? Yo voy a reemplazar ese x igual a cero en mi función para ver qué obtengo, ¿sí? Y eso es lo que se hizo acá. Bueno, acá hay un error por si acaso en el... Acá. Esto es cero cuadrado por si acaso. Esto es cero cuadrado. ¿Qué fue lo que se hizo? Se tomó la función cuadrática ax cuadrado y como a mí me interesa saber el punto de intersección con el eje Y, que ese punto es un punto sobre el eje Y, obviamente, y yo sé que cualquier punto en el eje Y siempre tiene su x0, 0,1, 0,-1 y así siempre el x es 0. ¿Qué es lo que hago? Ese 0 lo reemplazo en mi función cuadrática. Entonces me quedaría a 0 al cuadrado, que es lo que está ahí, más b por 0 más c. 0 al cuadrado es 0, 0 por cualquier cosa es 0, b, que es cualquier número por 0, sigue siendo 0, y solo me queda c. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que yo puedo saber el punto en donde mi función va a intersectar al eje Y solo analizando el coeficiente c. Es decir, que a mí el coeficiente c me indica dónde esta parábola corta al eje
y. ¿Sí? Entonces el punto de intersección entre la parábola y el eje es el punto 0, C. Acá tenemos una función cuadrática. Y entonces uno ya puede comenzar a hacer como preguntas sobre esto. ¿Cuál es la concavidad de esta función? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. ¿Tiene máximo o mínimo? Mínimo. Tiene un mínimo, perfecto. ¿En qué punto intersecta el eje Y? En 3. Exacto. Y específicamente el punto en cuanto a coordenadas sería 0,3. ¿Cómo? Porque este valor, que es el valor C, a mí me indica el corte con el eje Y. Entonces siempre estuvo ahí a la vista, solo que no sabíamos que nos estaba indicando. Así que de eso estamos hablando en este momento. Así como el coeficiente A mí me entrega la característica de la concavidad de la parábola, el coeficiente C a mí me indica cuál es el punto de intersección con el eje Y. El coeficiente B vamos a ver que nos va a indicar más adelante. Pero eso es lo que llevamos hasta el momento. Entonces, cada vez que yo vea una función cuadrática, cualquiera, yo directamente veo el coeficiente C y veo en qué punto va a intersectar al eje Y. Por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado más 3x. ¿En qué punto intersecta el eje Y? 0. En 0. Como C acá vale 0, porque no tengo ningún numerito que esté solo, C es 0, así que obviamente intersecta el eje Y en 0. Entonces es solo un tema visual, así de sencillo es la intersección con el eje X. O sea, con el eje Y, disculpe. Intersección con el eje X. ¿Qué es lo que me interesa ahora? Miro el eje X y me interesa encontrar ese puntito que está ahí y ese puntito que está ahí. ¿Sí? Esos dos puntos me interesan. Nuevamente, ¿cómo son los puntos o qué características tienen todos los puntos que están sobre el eje X? Por ejemplo, ¿cuáles son las coordenadas de ese punto que está ahí, de ese punto que está ahí y de ese punto que está ahí? Las semejanzas son que y es igual a 0. Ya, te adelantaste, caleta, bien. Pero bien, este punto es 1,0. Este punto de acá es el Menos 2,0 2,0. y Y menos 3,0. perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que cualquier punto sobre el eje X, tiene el y igual a 0. Entonces, como a mí me interesan los puntos de intersección, ¿sí? Y esos puntos de intersección en el eje obviamente van a estar sobre el eje X, porque ahí es donde me interesa que se intersecten. Yo ya sé de antemano que para ese caso, y tiene que ser sí o sí 0. Entonces, en mi función yo reemplazo el y por 0. Y aquí yo tengo mi función cuadrática. Recuerden que mi función cuadrática es f de x igual a todo esto, y el f de x es lo mismo que y, por lo tanto lo que hago es que f de x o y sea 0. ¿Y qué me queda? Esta expresión, ¿sí? Que si yo le invierto, nos topamos con esta expresión. Y esta expresión ya que sí la conocen porque estuvimos varias clases hablando sobre la famosa ecuación cuadrática, que es la que está presente ahí. Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, ¿qué es lo importante? Es lo que está en rosadito acá abajo. Y fue siempre lo que ustedes estuvieron haciendo cada vez que resolvían una ecuación cuadrática. Resolver una ecuación cuadrática siempre es encontrar los puntos donde la curva interseca al eje X. Siempre, 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 siempre. Entonces, cada vez que nosotros resolvimos una ecuación cuadrática, por ejemplo, voy a retroceder en las clases en el tiempo, con una ecuación cuadrática. Por ejemplo, esa que está ahí. X cuadrado más 4x más 4 igual a 0. Yo si esto lo factorizo, ¿sí? ¿Cómo puedo factorizar esta ecuación? ¿Qué números multiplicados me dan 4 y sumados me dan 4? 2. X más 2, X más 2. De acá sé que X más 2 es igual a 0.
o que x más 2 es igual a 0. ¿Sí? De aquí concluyo que x1 es igual a menos 2 y x1 es igual, o sea, x2, disculpen, es igual a menos 2. ¿Sí? Sea el método por el cual sea que resuelvan esto, ¿qué me indica esta cosa? Ahora que yo ya tengo la visión de función, yo sé que esta ecuación cuadrática estaba asociada a una función cuadrática en donde estos puntos me indican dónde la parábola está intersectando al eje X. Por lo tanto, yo podría ya aventurarme a dibujar esto y ubicar acá el X menos 2 y yo sé que mi función toca en un único punto, porque si tocara en dos puntos tendría dos soluciones, y esta cosa abre hacia arriba. Entonces siempre fue una función en donde yo estaba determinando los puntos de intersección con el eje X. Por eso siempre se dijo también que esto era como la ecuación cuadrática era un tema que estaba enmarcado dentro de la función cuadrática, que era como el tema macro, porque efectivamente eso es lo que ocurre. Entonces, cada vez que yo estaba resolviendo una ecuación cuadrática, efectivamente yo estaba encontrando los puntos donde la función asociada a esa ecuación intersectaba. Y obviamente aquí pueden ocurrir cosas que vamos a analizar más adelante, pero puede ocurrir que, ¿qué cosa? Que la parábola, ¿cuál es la cantidad máxima de veces que puede intersectar la parábola al eje X? Una, digo, dos. Ahí hay dos. Ya, ¿la puede intersectar tres veces? No. No, porque solo tiene dos brazos. Así que en el mejor de los casos es dos. ¿La puede intersectar una sola vez? No. Pues si yo tengo una función acá, mira, me voy a cambiar de dibujo. Pues si yo tengo una función como la que vimos recién, que es así, ¿puedo tener una función así? Sí, sí se puede. Sí, sí puedo. Puedo tener una función que toque en un solo punto. Y noten que esta que está acá, esa que está ahí apuntada por la flecha, no intersecta ninguna vez al eje X. Por lo tanto, tiene sentido cada vez que nosotros analizamos los tipos de soluciones de la ecuación cuadrática. Se dan cuenta que de repente nos daban dos soluciones reales distintas, dos soluciones reales iguales, o bien que no tenía solución con los reales. Ya, esa interpretación la vamos a hacer más adelante, pero ahí ustedes pueden ir sacando las conclusiones en cómo se relaciona el discriminante que me indicaba la naturaleza de las soluciones de la ecuación cuadrática y cómo el discriminante ahora a mí me va a indicar, que es lo que vamos a ver en la próxima clase el lunes, cómo el discriminante a mí me va a comenzar a indicar cuántas veces se va a intersectar la función con el eje X. Es como un doble análisis del discriminante. Entonces, ¿cuál es la actividad que deben hacer ustedes? La que está ahí. Determinen los puntos de intersección de las siguientes funciones. ¿Sí? Y vamos a hacer una vez una yo, ustedes hacen las otras tres, y después tienen que ir a trabajar en el texto. Son dos ítems solamente, de la ficha 26. Y con eso estaríamos por el día de hoy. La próxima semana vamos a tener una pequeña evaluación nuevamente el viernes. ¿Sí? O sea, no, disculpen, el miércoles. Pero en todo caso, en la clase del viernes les voy a avisar y les voy a poner la fecha. Que el miércoles vamos a tener una pequeña evaluación. Y voy a subirle los videos que están pendientes por si acaso también. Ya, entonces resolvamos esto. Vamos a hacer la primera. La intersección con el eje Y. Eje Y. ¿De cuál es la intersección con el eje Y? Menos uno. Ya, menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuál es el punto? 0, menos 1. Ya, perfecto. 0, menos 1. Listo, tengo el punto de intersección. ¿Cómo sé que intersecta en el eje Y? Porque acá me lo dice el C. El C vale menos 1, por lo tanto intersecta en el menos 1. Y todo punto siempre queda construido como 0,
el valor C, que es menos 1. Perfecto. Ya, ¿cómo se ve la intersección? Intersección con el eje X. ¿Qué debo hacer? Ay, lo siento. Poner la X positiva. Que sea X positivo. ¿Aquí positivo? No. ¿Qué debería hacer con esta función? ¿Qué transformo en cero? Esa es la pregunta. Ah, y. Y entonces lo que debo resolver es menos x cuadrado menos 1 igual a 0. ¿Y qué soluciones me da eso mientras vuelvo? Ya. No tiene solución a los reales. No tiene soluciones en los reales, perfecto. Entonces, ¿cómo se puede hacer esto para quienes no lo han hecho? Yo puedo multiplicar todo por menos 1 si quiero, para que todo sea positivo. Me quedaría x cuadrado más 1 igual 0 por menos 1 sigue siendo 0. ¿Sí? Eso lo puedo hacer siempre cuando estoy trabajando con ecuaciones. Y ahora despejo. Me quedaría x cuadrado igual a menos 1. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Saco la raíz, x cuadrado, o sea, x sería igual a más menos la raíz de Menos menos 1. 1. ¿Y qué pasa con la raíz de menos 1? No existe. Entonces, ¿qué es lo que yo espero de esta función? ¿Qué significa que mis soluciones en la intersección del eje X me den números que no son reales? Lo que No significa intersecten la X. exacto. Me encuentro ante un caso de una parábola que no tiene intersección en el eje X porque no encontré los valores de la intersección, básicamente. Recuerden que cada vez que resuelven la ecuación cuadrática están determinando los puntos de intersección. Si yo determino que no encontré esos puntos, porque me dieron números tan raros como raíz de menos 1, es porque efectivamente no hay intersección en el eje X. ¿Sí? Entonces les dejo estas tres para ustedes para que hagan ahora. ¿Sí? Y luego, la ficha 26, ítem 1 y 2. Voy a hacer por mientras el cierre de la clase para dejar de grabar y este video no quede tan largo y después me devuelvo para que ustedes puedan trabajar y vean ahí las funciones. Conceptos clave. Estamos de a poco agregando nuevos elementos de la función cuadrática. Si se dan cuenta, tiene una serie de cosas, una serie de elementos que uno va analizando. Y la clase de hoy nos enfocamos en lo que era el coeficiente C, que era este término independiente que siempre nos estuvo indicando algo, solo que no sabíamos qué es lo que nos indicaba, y siempre nos estuvo indicando cuál era el punto de intersección de la parábola con el eje Y. Siempre que yo quiero saber ese punto, miro al coeficiente C. Y lo otro, que cuando nosotros estamos resolviendo ecuaciones cuadráticas, no se sabía aún cuál era el significado de resolver la ecuación cuadrática. Bueno, ahora se sabe cuál es el significado, y el significado básicamente es encontrar los puntos donde la función intersecta al eje X. ¿Sí? Entonces, esos son ambos conceptos que vimos el día de hoy. ¿Cuáles son las intersecciones con los famosos ejes coordenados? Entonces dejamos de grabar y les presento al tiro el documento.